Continuamos en el vértice, tiempo de tertulia, tiempo para analizar con nuestros contertulios cómo está la situación en la comarca del Valle del Guadalentín con el COVID-19. Presentamos a los dos contertulios que nos acompañan esta noche. David Torres del Alcázar, historiador del arte y profesor. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo y nada, y también contento de que por aquí, por nuestra tierra, el COVID-19 pues se está portando. Se está portando, es verdad que no está afectando como... Lamentar los que lo han sufrido y los que ya no están con nosotros, por supuesto, pero bueno, dentro de todo, como se dice aquí en la tierra, y que se me permite la expresión, podemos llorar por un ojo. Ajá. Y José María Bahillo, que también nos acompaña, empresario, con todo lo que ese nombre ahora mismo conlleva, con lo que esa palabra ahora mismo conlleva de empresario. José María, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Buenas noches, encantado. Yo soy de los que pienso que somos los que más tenemos que apretar ahora para levantar el país, porque desde luego se va a quedar hecho una pena. Pero bueno, yo creo que tenemos medios suficientes para levantarlo. Vamos a analizar un poquito cómo está la situación. Lo primero de todo, José María, ¿cómo estás llevando esto del COVID-19? ¿Cómo lo has vivido en primera persona? Y sobre todo, muchas reuniones telemáticas, mucha videoconferencia. Esto nos está cambiando a todos nuestra forma de ver el tema empresarial. Pues sí, yo la verdad es que no me termino de acostumbrar. Yo estoy en el Consejo Asesor Regional de Industria y hemos tenido reuniones con el director general y la consejera varias, y yo no me acostumbro porque cuando estás con ellos y estás en grupo, pues estás sonriendo, estás diciéndole cosas, alguna broma, alguna cosa, pero esto de las videoconferencias, las videoreuniones es que son súper serias, porque ahí solo ves a uno, ves al otro, no sé, y todos pequeñitos, y solo ves en grande al que habla. Es muy impersonal, la verdad es que son muy diferentes y bueno, tenemos que volver cuanto antes al contacto directo, Somos a latinos. irnos y una reunión que sea en vivo y en directo. Pero Somos, bueno, la... no hay Somos más latinos, como digo, efectivamente, y además en la zona sur que nos gusta mucho el contacto, David, que nos gusta mucho el abrazar, el besar, el Claro, saludar. Eso ahora mismo también nos va a cambiar todo esto, David, en el futuro claro. más inmediato. Sí, sí, en el Mediterráneo somos así, somos cercanos, nuestro espacio vital es mucho más pequeño que, bueno, de hecho, sin ir más lejos, en España, o sea, por no salir de España, en el norte el espacio vital es mayor, ese espacio, digamos, de seguridad que todos necesitamos para sentirnos cómodos con personas ajenas, que es el más grande, luego se va acercando, lógicamente, se va acercando conforme vamos acercándonos a los amigos, a la familia, pero es cierto que aquí nuestro espacio vital ese es mucho más corto y luego también en esas reuniones en las que hay que debatir cosas, en las que hay que conseguir cosas, yo estoy con José María, ya no solo ver a la persona, sino ver el ambiente, verse a todos a la vez, ver la mueca, el giro, la mirada. Entonces eso te da información que en esa reunión telemática no tienes. Nosotros, por ejemplo, desde que empezamos con esta situación, desde el instituto, recuerdo que hay mucha gente que no lo tiene en mente, pero yo soy el secretario del Bartolomé Pérez Casas, del instituto que está detrás del campus universitario. Es un centro digital avanzado, con lo cual a nosotros no nos pilla de nueva este tipo de reuniones, este tipo de iniciativas. Tenemos todo el centro digitalizado. El año pasado fuimos el primer centro de Lorca en hacer la matrícula digital, con lo cual ahora tenemos muchísimo camino andado. Gracias a que tenemos un director que es un fenómeno, es un lince de la tecnología. Pero a lo que voy es que todo eso está dando lugar a reuniones en las que no es lo mismo, no es lo mismo. Tenemos las reuniones de CCP, tenemos las reuniones de equipo docente, las clases telemáticas con los chicos. Sorprendentemente, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dicen en los medios de comunicación, porque no es cierto que los alumnos no tengan acceso a esos medios digitales. Todos, o prácticamente todos, tienen su móvil, la inmensa mayoría tiene conexión a Internet. La administración, en este caso del Estado, y la administración regional ha triplicado los medios que ha puesto el Estado en el caso de la región de Murcia. A nosotros apenas nos han hecho falta, es así, lo digo y lo puedo decir con orgullo porque es así, no nos ha hecho falta que nuestros alumnos tengan todo ese tipo de medios que se les dé, porque ya los tenían.
y están funcionando con esas complicaciones que supone, sobre todo porque hay una generación que son los padres que no pueden ayudar muchas veces porque no conocen, pero por contra están funcionando muy bien. Y yo, el nivel general, estoy muy satisfecho con lo que se está haciendo. Algunas veces el problema es más del profesorado que del alumnado, ¿eh? Oye, David, en relación a este tema que estás comentando de la educación, han indicado ya desde el gobierno que si no hay vacuna, incluso el próximo curso se podría comenzar con la mitad de los niños en la clase. ¿Cómo veis eso? Eso crea muchas complicaciones y no solo la obvia, que es la que hemos visto todos, y es que ¿qué hace un padre que tiene que ir a trabajar porque no puede trabajar telemáticamente y coge y tiene que mandar? Claro, le dicen, bueno, pues que se queden los mayores, claro, pero es que el mayor puede tener 10 años. Como decía mi madre el otro día, es que si tú tienes 3 chiquillos, uno de edad de otro, se llevan 2 años, 3 años, como el pequeño sea muy pequeño, el grande es pequeño. Entonces, ¿qué haces con esos que son pequeños y no pueden ir o sea, no pueden quedarse en casa solos? O sea, eso es obvio, pero es que hay otro elemento. Mira, hay dos cosas, principalmente hay alguna más, pero principalmente dos cosas que no han cambiado desde el siglo XIX. Una, la política, y dos, la educación. La educación se le ha hecho 100.000 parches. Ahora, sin ir más lejos, están tramitando una nueva ley orgánica. Estamos hablando que después de la Constitución es el siguiente ordenamiento jurídico, o sea, la ley orgánica. Están tramitando una ley orgánica aprovechando el estado de alarma. Pero es que la LOMCE, que es la que ahora mismo está vigente, se hizo por primera vez sin consultar a los docentes. Quiero decir, aquí en España hay un gran problema con el tema de la educación porque no hay un gran pacto de Estado para tomar decisiones sobre esta situación. Entonces, habrá que valorarlo. Entonces, esa educación está trasnochada, pero no hay que ir muchas veces a lo folclórico, porque muchas veces nos quedamos con lo más innovador de la educación, luego salen las noticias, este profesor da clase de tal manera, tal. Y yo no estoy hablando de eso, estoy hablando que hay medios informáticos, hay otras formas de hacer las cosas, hay que dar a conocer formas, métodos, metodologías. Lo que no puede ser es que un alumno hoy día se limite a estudiar de memoria algo y abocarlo en un examen. Eso no tiene razón de ser ni nos lleva a ningún sitio. De hecho, las mejores universidades españolas, que son muy buenas, no están entre las mejores del mundo. Y aquí en Europa en general y en España en particular, tendemos mucho a criticar el sistema educativo estadounidense. Pero la realidad es que en los rankings internacionales están a la cabeza. Con lo cual esto merece por lo menos una reflexión, pero no una reflexión de 4 políticos que lo único que están pensando es en cambiar los 4 artículos que le interesan para una cosa o para otra. Para poder elegir a dedo al profesorado si le interesa o para que no pueda elegirlo el otro si a mí no me interesa que él elija ese, por ejemplo. Que es una de las cosas que están en el tapete sobre la mesa. Entonces, hay que plantearse que la educación en España necesita un gran pacto de Estado en el que por lo menos haya una amplia mayoría, que nos dejemos de tonterías, de ideologías, porque es como lo del famoso PIN parental, como digo. Si esto es tan sencillo, el Estado quiere que se estudie educación sexual, está reformando la ley orgánica que ponga que hay que estudiar educación sexual. Punto. Y si lo dice una ley orgánica, da igual que vayan 100.000 padres a la puerta de la consejería o al ministerio de turno y se tendrá que estudiar. Pero es más bonito decir, es que las regiones del PP no quieren y yo digo que sí. Pues si lo tienes en tu mano. Y podría decir lo mismo al revés en color político. Cuidado. Hace falta sentarse y hacer un gran pacto de Estado. Y es una necesidad imperiosa. Ajá. Y bueno, José María, en relación al tema que más te afecta, el tema del empresariado, estamos conociendo últimamente, ayer se aprobaban esas medidas en el ayuntamiento, medidas para los autónomos, medidas para las pymes, una línea de 1 millón de euros que se pone a disposición de los empresarios. ¿Son medidas suficientes? ¿El gobierno nacional os está dando las suficientes armas para el día de mañana poder levantar las persianas? Que va. Eso son migajas lo que supone. Está muy bien, porque los préstamos ICO pues vienen muy bien, pero si solo pueden acogerse el 10% de las empresas o el 20% porque no hay suficiente, pues no hacemos nada. Si es que es muy gordo el dinero que se está pidiendo, mucho. En cuanto a los datos que se han dado del paro, a mí ayer me hacía gracia, parecía que estaba aplaudiéndose el ministro de lo bien que estábamos. Vamos a ver, lo que no puede ser es que tú des unos datos sin meter los ERTEs, los expedientes de regulación de empleo, que ahora le llaman ERTE, pero realmente es un ERE.
porque los ERE también pueden ser temporales. Yo no sé, esta manía de llamarle ERTE, se ve que suena como a corto plazo, pero cuando se acabe el ERTE o el ERE, ¿qué va a pasar? Ahí es donde va a venir el problema, porque muchísima gente pues se está aprovechando del ERTE, bueno, ahí creo que son 3 millones aproximadamente de trabajadores. Esos trabajadores van a volver a su trabajo, van a poder volver. Ahí es donde se va a generar el paro. Entonces, ahora mismo todo lo que sean ayudas son pocas, eso está claro. Tendremos que adaptarnos como sea, pero habrá reducciones de plantilla y habrá que ir poco a poco. O sea, no nos esperemos que esto se va a solucionar. Que a mí me gusta ser optimista porque soy una persona muy optimista, pero no tanto como el ministro parecía ayer. Ayer no, ha sido esta mañana. Ya no recuerdo. Dando los datos del paro. Es que no, ha sido esta mañana. Es que no puede ser tan optimista. No meter los ERTE y decir, es que tenemos nada más que 900.000, un aumento de 900.000 parados. En el 2008 hubo muchísimos más. No, hombre, no. ¿Y los ERTE qué? O sea, yo creo que la situación es grave. Creo que hay que esperar a que se vayan pasando las fases y los trabajadores esos que se encuentran en un ERTE se vayan incorporando, porque yo creo que todos no se van a poder incorporar. Habrá que llegar a acuerdos con las empresas. Tendremos que tener una capacidad de diálogo muy grande para que los trabajadores se adapten y digan, mira, pues yo me voy a quedar a media jornada, vamos a reorganizarnos esto, cuando podamos ya nos ponemos todos, no sé, un poco de inventiva para salir para adelante. Es la única manera. Y con respecto a lo que estamos pasando en general, pues bueno, yo te voy a poner mi ejemplo personal. Yo tengo 2 hijos, uno vive en Lorca y otro en Murcia, cada uno con 2 nietos. Y además, mi madre, yo me casé muy joven, con 21 años, pues mi madre vive en Torrevieja. Y entonces resulta que a mi madre llevo 2 meses sin verla. Me dicen que con suerte la podré ver, no sé, dentro de un mes a lo mejor, en la siguiente fase, en la 2, y a mí me da una pena porque yo creo que lo peor que ha habido en esta crisis es lo que hablábamos antes de los españoles. Yo me vuelvo loco por darle un abrazo a mis familiares, a mis hijos. Darle un abrazo a mi hijo, que llevo 2 meses sin poder abrazar a mis hijos. Yo que soy muy de contacto físico y tal, eso yo creo que es lo peor, eso y la incertidumbre, lo que peor estamos llevando. Yo creo que lo de las fases está muy bien pensado, lo que pasa es que está muy mal gestionado. O sea, se hubiera podido hacer muchísimo mejor. Parece ser que ahora, en esta cuarta prórroga, parece que le han apretado los tornillos a Sánchez y las comunidades han dicho, bueno, venga, vamos a ver, sí, o la oposición, yo te voy a dar mi apoyo con una abstención, pero tienes que hacer caso a los presidentes de comunidades autónomas. No podemos obviar que quien mejor conoce los problemas de la región, pues es el que está presidiendo la región. Y aquí en Murcia, pues como tenemos un presidente del PP y un presidente de la Nación del PSOE, pues no hay lo que debiera de haber. Pero bueno, yo creo que aunque tuviéramos un presidente del PSOE, tampoco está funcionando. Este gobierno no está teniendo el diálogo que él dice que tiene, no lo está teniendo. Y ahí es donde creo yo que tenemos que mejorar muchísimo, en el diálogo. Yo creo que esa es la clave, ¿eh? Yo creo que esa es la clave, porque igual que yo antes hablaba de diálogo para ese gran consenso nacional, esa gran decisión nacional para hacer una ley de educación, entre otras, en este caso lo que dice José María viene a ser lo mismo. O sea, hay que dialogar. No puede ser que tú reúnas. Hoy, que he reunido 8 veces a los presidentes autonómicos, sí, muy bien. Los presidentes autonómicos se han reunido contigo, incluso algunos de tu propio color político, te han dicho que así no. Con lo cual, cuando en un país como el español, en el que tenemos un sistema de partidos, en el que los partidos dicen amén a lo que dice el líder, llega un varón, como tenemos costumbre de llamarlo aquí en España, un varón regional, que dice no, así no, es porque algo no va, es que algo no va. Otra cosa, hay que hacer una reflexión en esta situación en la que no podemos llevar siempre la bandera, como ha llevado muchas veces, en este caso Pedro Sánchez, por el problema catalán, de
es que somos un Estado autonómico, es que somos una nación de naciones, y para arriba y para abajo, y cuando llega el momento, cojo el mando único, que me parece muy bien, que tiene que coordinar una sola persona. Yo soy de los que piensan que algunas competencias de las comunidades autónomas no tendrían que tener la competencia de gestión, pero no la competencia de decisión, en algunas cosas, cuidado. Y ahora mismo estará subiendo el pan en muchos sitios. Algunos que me estén oyendo en su casa estarán tirando de los pelos. Pero yo lo opino así. Creo que muchas veces la gestión es muy buena que sea autonómica porque es cercana, como decía antes José María, es como una comunidad autónoma como la nuestra. Y bueno, y más que están haciendo la comunidad autónoma hace ya años, no de ahora, hace ya años, que están intentando hacer de la región de Murcia una ciudad-región. Todo para Murcia, barriendo, y al final el resto de la región de Murcia está quedando limpia como un solar. Eso es una realidad. Y no lo digo de ahora, digo que hace años de aquello. O sea, desde que, por lo menos 20 años, 20 y tantos años, está ocurriendo. Lo estamos viendo. Estamos viendo cómo van desapareciendo cada vez más cosas y por lo menos de las ciudades más importantes, como pueden ser Cartagena y Lorca. Y Cartagena, como se queja, pues de vez en cuando le dan algún caramelico, pero a Lorca ni la mira. Pero bueno, claro que voy, que eso nos hace replantearnos que si somos un Estado autonómico, pues tendrá que prevalecer ese concepto autonómico. No puede ser que tú digas, no puedes comprar material sanitario. Sí puedes comprar material sanitario. Y todo el tiempo que hemos perdido. Es que nunca se prohibió, se permitía y no compraron. Al final, lo que creas es el caos. Esto, como todo en la guerra, tiene que mandar uno. Pero no significa que si hay un general que ordena, no significa que los coroneles y los capitanes no puedan decidir. Deciden en su ámbito de maniobra. El circulico para decidir más pequeño, pero pueden decidir dentro de su círculo. Entonces, si somos un Estado autonómico, lo somos para lo bueno y para lo malo. Y en este caso, creo sinceramente que la autonomía tiene mucho que decir en el tema, por ejemplo, de la desescalada. Y no puede ser que solo se tomen las decisiones desde el Estado. Es mi opinión personal y creo que la compartimos muchísimos españoles. Ajá. Como bien comentaba anteriormente José María, en relación a, bueno, que quién mejor que la comunidad y también David, que precisamente los presidentes de cada comunidad para gestionar, para ver cuando hay una desescalada, entrar en una fase 1, en una fase 2. De hecho, ayer ya el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, ya pedía la solicitud para pasar a la siguiente fase, a la fase 1, porque según los informes todo está ya a disposición para poder entrar en esa fase 1. Pero, David, no sé si consideras y ves lógico ese apretar tornillos, como indicaba anteriormente José María, al presidente del gobierno con el tema del estado de alarma, con la prórroga del estado de alarma. ¿Era necesario forzar por los grupos municipales esa situación? Bueno, yo creo que esto, como todo, es discutible. O sea, hay quien piensa, yo he leído a constitucionalistas diciendo que tenían que haber optado por el estado de excepción, porque nosotros, como no estamos acostumbrados, gracias a Dios, a este tipo de cosas, pues solo se utilizó el estado de alarma cuando se tuvo que tomar el control de los aeropuertos, cuando los controladores aéreos se pusieron en huelga. Y tuvieron que ser el ejército el que tuviera el control, cogiera el control por orden del Estado a través de un estado de alarma. Y ahora en esta situación. Pero claro, la Constitución tiene otros 3 niveles, o sea, contando ese, 3 niveles en el que está el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Como digo, gracias a Dios, y espero que no lo tengamos que conocer, pues no somos conscientes de que existen otros niveles. Entonces, hay constitucionalistas que dicen que se tenía que haber optado desde el primer momento por empezar directamente, si quieres coordinarlo todo, si quieres limitar los derechos fundamentales, si quieres tener ese mando único real, tenían que haber optado por el estado de excepción. Pero claro, eso hubiera supuesto más recortes en el poder de las autonomías. Y además, la decisión se toma desde las Cortes y, por lo tanto, entra en juego la política. Tenemos a esas comunidades autónomas que están gobernadas por partidos independentistas que son el sustento del gobierno. Con lo cual, no puedo declararlo porque si no tengo un problema. Esas comunidades o esos partidos han sido también los primeros que le han negado el apoyo a Sánchez. Claro, y entonces no hubiera podido declarar el estado de excepción, que es lo que estoy diciendo, que es lo que algunos constitucionalistas piensan que tenía que haber hecho. Optan, también hay quien dice que no era necesario ni el estado de alarma, porque la Ley de Seguridad de Sanidad Nacional, de Salud Pública, y la Ley de Seguridad Nacional, la famosa Ley Mordaza, permite limitar la libre circulación hasta ciertos niveles, permite la de sanidad el confinar a las personas, o sea, se podría haber hecho. Han optado desde el Estado, a través supongo, de los asesores jurídicos que tengan, y recordemos que la vicepresidenta primera del Gobierno es catedrática de Derecho Constitucional, la señora Calvo, a la que están intentando arrinconar desde Podemos, como sea,
¿vale? Como sea, la están intentando arrinconar porque no les interesa que esté en primera línea además, pues han optado por el estado de alarma, ¿vale? Yo pienso que llegado a este punto, la gestión como responsabilidad por parte de la comunidad autónoma y con los instrumentos que tienen se podría llevar a cabo sin estado de alarma llegado a este punto. Pero también pienso que se empezó con el sistema, con el estado de alarma y tal vez se podría dar continuidad por lo menos un tiempo más hasta que se abran más, digamos, las puertas, porque acaba de empezar esa desescalada. ¿Quién nos dice a nosotros que sí que vamos a poder pasar de una fase a otra con naturalidad? Porque yo aquí en Lorca estoy viendo que la gente se está portando bastante bien, pero no todo lo bien que deberíamos. Y voy a ponerme en primera persona también, ¿vale? ¿Vale? Porque yo seguro que también haré alguna cosa sin darme cuenta o lo que sea, ¿no? O sea, es verdad, porque muchas veces hay veces que no eres consciente, porque es lo que decías tú, a lo mejor te encuentras a alguien por la calle y tu inercia es acercarte. Y cuando te vienes a dar cuenta, echas 3 pasos para atrás. Y eso nos ha pasado a todos. Vas a comprar el pan y te encuentras con uno, lo saludas. Y lo primero es, sin querer, conforme te vas acercando, no paras a los 3 metros ni a los 4. Vas acercando, digo, te vas acercando y para, vamos para atrás. ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que hablábamos del Mediterráneo, ¿no? Entonces, creo que ahora hemos llegado a un punto en que el estado de alarma, pues, por la hoja de ruta que se ha dictaminado desde el primer momento, sí que puede ser necesario. ¿Que podría a lo mejor haberse evitado? Tal vez, como digo, en opiniones de algunos constitucionalistas, podría haber sido así. Yo entiendo que las comunidades autónomas, igual que se confinaron los municipios de la costa antes del estado de alarma, por decreto del presidente de la región de Murcia. O sea, ahí está la prueba de que se puede hacer sin estado de alarma. Con lo cual, todo esto es muy discutible. Y lógicamente, nuestros espectadores desde sus casas, pues estarán ellos mismos pensando, pues sí, pues no, pues estoy de acuerdo, pero no. Cada uno lo puede valorar. Yo pienso que, llegado a este punto, por lo menos, este estado de alarma siguiente sí, pero tal vez el siguiente ya, si todo va normal, toda la desescalada va con normalidad, porque lo estamos viendo, gracias a Dios, van cayendo los fallecidos, van cayendo los infectados. A mí lo que me da miedo, sobre todo, es en estos territorios en los que no lo hemos vivido en primera mano y hay mucha confianza. Mucha confianza. Porque yo veo mucho en redes sociales, sobre todo en adolescentes, y yo trabajo con ellos, sé cómo funcionan. Llevo 18 años trabajando con ellos, y de pronto, y veo que esa... Y luego, mira, os cuento una anécdota y ya dejo a José María hablar, que estará progresando, no para. Plaza San Vicente, un grupillo de amigos relativamente separados. Cuando voy a comprar el pan y los veo ahí, y estaban discutiendo, estaban, entre comillas, empujando a uno de ellos, diciéndole, ¿qué te va a pasar porque no vayamos a jugarnos unos goles? Nos vamos y punto, que no, que me ha dicho mi madre, además, mi abuela, tal. O sea, uno pensando, no, mi abuela, mi madre, me ha dicho, tal, y el otro, déjate, vámonos, tal. Que no digo que gracias a Dios eso no es la mayoría, pero existe. Entonces, si ese grupo de personas, en vez de ser un 1%, un 2%, es mayor del que nosotros somos capaces de percibir, pues podemos tener un problema que espero que no sea así. Entre otras cosas porque tenemos pocas camas de UCI en Lorca, ¿eh? José María. Bueno, yo comentar un poco también desde el punto de vista empresarial, pues cosillas que se echan en falta. Lo primero es que todas estas fases que dicen que se han hecho escritos y que en media página resumen todo, pues hay muchos fallos, hay muchísimos casos muy especiales que se debían de estudiar y no hay, por ejemplo, un tribunal o alguien de decir, bueno, vamos a estudiar este caso. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dicen que las tiendas de más de 400 metros no pueden abrir. Vamos a ver, no es lo mismo que te abra un Mercadona de 800, un Carrefour de 800 metros que van 200 personas a que te abra un almacén de muebles que te están entrando 2 personas, 3 personas, como mucho, y digas, bueno, pero ¿por qué no puedo abrir si aquí no va a haber aglomeración de gente? En un Carrefour pues se va a llenar y efectivamente hay un riesgo, pero quiero decir que no puede ser la misma vara para todos. ¿Hay alguna manera? ¿Es que no podríamos tener alguien que dictara y dijera, bueno, para este caso vamos a dejarlo? Pero es que no, hay una indefensión total. Esto parece, yo creo, hay muchísimas preguntas.
con respecto al tema de los empresarios, de lo que son ayudas que tenemos, he oído declaraciones por ahí que no me gustan, o sea, no se puede confundir. No son las mismas ayudas. Por ejemplo, pedirle al ayuntamiento que nos exima del IBI o que lo retrase, todos sabemos que no puede ser. Que nos exima, una barbaridad, porque si no, ¿de qué va a vivir el ayuntamiento? Si el IBI es lo que está pagando medio presupuesto municipal y después atrasarlo, pues ¿quién le va a pagar la paga extra ahora en verano a los funcionarios? Que a veces en verano y en septiembre tienen que vivir de ese IBI que cobran para pagar, porque está el tema financiero. Entonces, esto hay que pedirlo al Gobierno de España. El Gobierno de España es el que puede condonarnos el IBI, como ya hizo con el terremoto. Bueno, vamos a pedirlo al Gobierno de España, pero no aquí al Ayuntamiento de Lorca. Lorca, ¿qué puede hacer? Pues cosas que yo creo que hay muy buena disposición, como por ejemplo la decisión de las terrazas, de decir, bueno, voy a ampliar la superficie de las terrazas y así pues me cabe más gente. Oye, muy buena idea. Los bares, pues yo creo que los bares, eso de que dicen, bueno, como ahora el aforo se va a reducir, pues no va a poder abrir nadie. Pues tendremos que la seguridad tiene que primar ante todo. Y yo creo que habrá que mirar la inventiva de la gente y ver el tema de las pantallas estas que están viendo de metacrilato y no sé, y alguna idea nueva que se ocurra o lo que sea, pero bueno, yo creo que reducir al 30% por reducir, pues bueno, vamos a ver, porque si ese hombre resulta que tiene 5 mesas y pone 5 pantallas de metacrilato, ¿por qué hay que reducirle a ese hombre el aforo al 30%? A lo mejor le sigue cabiendo al 100%. O sea, yo digo que todas estas generalismos de decir, venga, todos, un 30% para todos, lo veo un disparate. Creo que deberíamos de entrar un poco en la casuística y que hubiera ahí un tribunal rápido que dijera, venga, pues a ti te voy a dar permiso. Y eso no debe depender, como hablábamos antes, de Madrid. No tenemos que irnos a Madrid a decir, señor Sánchez, ¿esto se puede hacer? No, vamos a darle un poco de vara a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos para que se pueda flexibilizar todas estas medidas. Desde luego yo veo que es insuficiente lo que hay y que algunas medidas son disparatadas. El tema de los hoteles, bueno, ahora se abren los hoteles esta semana, ¿no? ¿Y quién va a ir a los hoteles? Si no se puede salir, si tiene que ser para la gente de Lorca, no se puede mover uno de Lorca y me van a dejar abrir los hoteles, pues ¿para qué? Necesito yo un hotel. Y con la limitación del restaurante encima. Que si dijeras tú, abro el hotel y puedo dar de comer a la gente que quiera o lo que sea. Sí, encima no puedo. Lo veo una barbaridad. Entonces hay temas que se han pasado y que creo que se debían de replantear y que las comunidades autónomas participaran en la elaboración de todos estos planes. Las medidas que se han tomado también del ICO y de préstamos a coste cero, esas son las más interesantes. Esas son interesantísimas. El empresario necesita dinero para funcionar porque se ha quedado sin dinero. Se ha quedado 2 meses sin tener ningún ingreso y de alguna manera pues necesita una inyección para funcionar. Entonces, eso tiene que funcionar. Lo que pasa es que, a mi modesta opinión, creo que se han quedado muy cortos. Yo creo que hay que controlar muchísimo más los contagios y si se controlan los contagios hay que darnos un voto de confianza para salir de esto. No creo que la manera sea el decir, bueno, pues ahora os prohíbo a todos el confinamiento. Yo de todas formas no soy muy partidario de que el estado de alarma desaparezca. Yo creo que es la mejor herramienta que hay y aunque a mí no me gusta, porque no me gusta nada, pero no creo que cualquier otra medida, y yo no soy del PP, que parezco, o sea, del PSOE, que parezco del PSOE, pero cualquier otra medida creo que no funcionaría igual de bien, ¿eh? Eso de decir, venga, vamos al derecho, vamos a ver si por la ley de salud nacional, vamos a ver si por la ley de no sé qué. Eso son remiendos. O se hace por la ley esta, por la ley de estado de alarma, o tendríamos problemas.
Pues si al final, Yo creo que pero de cualquier modo, el sistema sancionador, que es lo que está asustando, viene de la ley Mordaza, no viene del estado de alarma. Pero bueno, estoy de acuerdo en que hemos empezado, como he dicho antes, con el estado de alarma, habrá que continuar por lo menos un tiempo. Y lo que sí, por lo que decías tú de la ayuda y de las medidas que están tomando, porque no todo van a ser ayudas, también hay muchas decisiones, como bien ha dicho antes, la ampliación de la terraza, eso no supone una ayuda, eso es coste cero para la administración, porque que no se nos olvide que el Estado está en la ruina. O sea, no hay posibilidad de tirar más del saco, es que no hay más, ¿no? La caja está vacía. Entonces, es muy importante que planteemos que, aparte de las medidas, de la ayuda, tiene que haber medidas. Y yo quisiera destacar una que me han sorprendido ayer, o sea, desde el primer momento, tanto Italia como Francia, que son otros países muy turísticos y con un potencial cultural extraordinario, como España. No se nos olvide que Francia, España y Estados Unidos son los 3 países más visitados del mundo a nivel turístico. Incluso si lo hacemos por gasto, por turistas al país, pues no me acuerdo si España era el primero o pasaba a ser el segundo. Pero estamos ahí en esa punta de lanza de los 3 grandes, ¿no? Resulta que oigo al ministro de Cultura y su primera afirmación es que el cine va a recibir ayudas a pesar de que no puedan estrenar las películas. Vale. Pues yo pensaría también que hay otras muchas más cosas en la cultura que no solo es el cine. En el cine, por ejemplo, en los años 30, después del famoso crack en Estados Unidos, para ayudar a los pintores, a los artistas, encargaron para todos los edificios públicos un mural. Y esos murales son ahora el deleite en todos los edificios públicos de Estados Unidos. Por ejemplo, porque la pintura, los pintores, también son cultura. También son cultura los museos. Por ejemplo, el Museo Nacional del Prado, el buque insignia de la cultura en España, uno de los mejores museos del mundo y la primera pinacoteca del mundo, resulta que no va a poder abrir hasta que acabe el estado de alarma. Porque su director, Miguel Falomir, ha visto que es inviable poder abrir el Museo Nacional del Prado. Porque el Museo Nacional del Prado recibe 10 veces menos presupuesto que el Louvre o el British, por ejemplo. Y resulta que además 30 trabajadores del Museo Nacional del Prado se han prestado voluntarios sin sueldo para colaborar con los servicios de empleo de la Comunidad de Madrid y del Estado para poder agilizar la tramitación de los ERTES, los famosos ERTES que decía antes José María. Entonces, yo planteo, ¿es que la cultura en este país es solo el cine? Que también han tomado otras decisiones, pero la cultura es algo mucho más grande, mucho más vasto, mucho más rico y que nos hace ser nosotros. Que no es lo prioritario, porque lo primero es que la gente coma. Eso es como la famosa decisión de que Telepizza le lleve a las familias que no tienen para comer en Madrid. Primero comer, después ya hablaremos, una vez que coman, si en vez de pizza se comen un menú de lo que sea. Pero primero que coman. Y después hablaremos. Pues esto es lo mismo. Vamos a hacer que las familias puedan comer, que puedan pagar la luz, que puedan pagar el agua, que puedan hacer su compra. Y lo siguiente, entonces ya vendrá la cultura y vendrá lo que tenga que venir. Pero lo que no puede hacer es plantear un plan de cultura y lo único que te preocupa es la misma cultura de siempre, que además, lo siento, cuando tú estrenas una película española, vamos a ver los cines cómo están. Vamos a ver qué opina la ciudadanía de esa producción cinematográfica. Porque se salvan en contadas ocasiones los grandes directores que hacen grandísimas películas, porque es verdad que hay directores españoles que hacen grandísimas películas, pero luego hay muchas cosas que los españoles, primero, ni saben que existen, ni se conocen a los directores ni a los actores que salen, y además no les gusta y por tanto no lo apoyan en el cine. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir apoyando algo que la gente no apoya? Hay que planteárselo. Entonces, un estado de alarma, vamos a hacer un plan especial para ayudar a la cultura, vamos a pensar en todos. Vamos a pensar en esas orquestas sinfónicas que tienen todas las comunidades autónomas y que esos músicos trabajan a través de contratos puntuales para las temporadas. Y resulta que esa gente ahora mismo, si no hay temporada, no hay contrato. Y si no hay contrato, no hay dinero. Y si no hay dinero, no paga la hipoteca. Eso es cultura. Cultura es la banda municipal de Lorca. Que seguro que el ayuntamiento de Nine habrá tomado decisiones seguro oportunas. Pero porque los ayuntamientos son cercanos y conocen la realidad. La Orquesta de Radio Televisión Española estarán en sus casas. La Orquesta Nacional de España estará, el Ballet Nacional, el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela. Todo ese personal, toda esa gente que trabaja en las tramoyas,
que trabaja en vestuario, que trabaja en mantenimiento. Entonces, esa gente, ¿qué hacemos con ella? O sea, vamos a pensar un poquito que cultura es mucho más. Y hay mucho dinero lo que mueve la cultura en España, ¿eh? Muchísimo. Y quizás el tema del sector cinematográfico hace mucho ruido y por eso a lo mejor es el que genera, por eso el que le dan más ayuda. Claro, que decía José antes, María. Cartagena se queja, le dan. Sí. El ruido. José María. Al margen de todo esto de cultura, creo que una parte también de la cultura, porque para mí es una parte que me encanta, es el tema del turismo. El turismo, creo que ahora es el momento que hay que apostar por el turismo nacional. Ahora mismo necesitamos que, ya que las fronteras van a estar cerradas bastante tiempo, vamos a potenciar ese turismo nacional para que cuando se abra la posibilidad de poder circular entre nuestras comunidades autónomas, que podamos ir a otras regiones, que podamos descubrir España, que podamos esos guías turísticos que hay de todas las ciudades de España, que nos enseñen las bondades de cada ciudad. Ese es un tema que tendríamos que apoyar, no sé de qué manera, y tanto a los empresarios como a los visitantes que decidiéramos hacer un viaje a cualquier parte. Una vez hablado esto, quería hacer que al principio se me ha olvidado y quería tener un pequeño recuerdo para nuestro contertulio Leoncio Collado, que tanto defendía vuestro tema del turismo, que era un crack de todo esto y, bueno, un gran amigo de la casa y mío, personal. Bueno, para mí trae tantos recuerdos y lo echo tanto de menos que, bueno, mi gran pésame para la familia y sobre todo el recuerdo hacia él, que creo que algún día le tendremos que hacer un homenaje como se debe. En fin. Recordábamos. Yo me sumo a ese recuerdo y bueno, de pronto lo que sí tendrá que hacer el ayuntamiento es, de pronto, supongo, también cuando pase todo esto, para darle todo el lucimiento que se pueda, porque se lo merece, pues habrá que recurrir a alguna calle, alguna avenida, alguna plaza, como se ha hecho con otros alcaldes anteriores de Lorca, que se abrió la veda bueno, no se abrió la veda con él, pero con José Antonio Gallego, y también estuvo López Fuentes, también fue, bueno, ese precisamente fue el primero, y Miguel Navarro también, que nos dejó, también en este caso, la famosa pasarela del río, ¿no? Sí, sobre el tema que estaba comentando del turismo, la semana pasada el Ministerio de Turismo, a través del Instituto de Turismo de España, que es de calidad turística de España, el ICTE, con un grupo de trabajo en el que estamos trabajando 30 especialistas nacionales, del que yo formo parte y ahora que muy orgulloso y contento de participar en ello desde hace varios años, estamos trabajando en un documento para la vuelta a la normalidad por parte de los museos desde el aspecto turístico. Un documento de trabajo para todos los museos de España, en el que participan pues, desde el Museo Nacional del Prado, el Reina Sofía, el Guggenheim, y también, como digo, tenemos especialistas independientes trabajando en ese ámbito. Y ahí se están dictaminando y están aflorando muchas particularidades, porque, por lo que decía antes José María, cada museo es un mundo. O sea, ¿cómo va a ser lo mismo la problemática que puede tener el Museo Nacional del Prado a la que pueda tener el Oceanográfico, por ejemplo, o el Museo Príncipe Felipe? En el Príncipe Felipe de Valencia, quien haya estado sabe que todo se toca. ¿Qué va a ser de ese museo? Complicado. Claro. Luego, el Museo Nacional del Prado tiene muchos elementos históricos que se tocan. Que la gente los toca, las puertas, los marcos de las puertas que son de mármol histórico. No tocan la obra de arte, pero sí tocan el edificio que son obras de arte. No se pueden limpiar con el mismo sistema que se desinfecta una mesa normal o una puerta normal. O sea, claro, se crea una problemática, pero ahí, en este caso, el Ministerio de Turismo ha sido punta de lanza para poner en marcha ese programa. Y yo creo, sinceramente, que ahí ha dado un espaldarazo muy importante para apoyar todo eso. En relación a lo que dices, David, de hecho, creo que los museos pueden abrir en la siguiente fase. Incluso algunos han renunciado el poder abrir sus puertas porque se tienen que acondicionar a todo ese sistema de, bueno, pues distancia de seguridad, las medidas de seguridad, cómo va a poder ver los interesados, cómo van a poder ver todo el arte, y han indicado que se va a abrir, pero quizás posteriormente. En relación a lo que estabais comentando también anteriormente, y ya por ahí finalizando, os voy a pedir una pequeña valoración definitiva. En relación a lo del turismo, José
María, también hemos hablado con especialistas del sector y nos han dicho que vamos a retroceder un poco a los años 70, 80, va a ser un turismo mucho más local y además se tiene que apostar precisamente por eso, por lo local, por apoyar las empresas locales. Y en cuanto a los impuestos, ventajas fiscales, antes de entrar con vosotros en tertulia, hemos tenido al alcalde de la ciudad, José Mateos, y nos ha dicho que, por ejemplo, algunas medidas que ayer se pusieron encima de la mesa en ese pleno no eran legales, como el IBI y como el sello, porque ya están emitidos, son para el año 2020 y esas ventajas, esa exención se puede hacer quizás para el año 2021, pero no para este año 2020 porque no es legal. Creo que otras de las ideas que se ponía también encima de la mesa por parte de Vox era el que sueldos, dietas de los grupos políticos también se destinaran a ese fondo de contingencia que se ha creado en el Ayuntamiento de Lorca para los más necesitados, pero no hay una medida legal que indique cómo llevar ese dinero que va a las formaciones políticas, a los grupos políticos, a ese fondo de contingencia. Y en cuanto al estado de alarma, yo creo que Pedro Sánchez también, los partidos, Partido Popular, los partidos ciudadanos, que al final ha llegado al acuerdo con el gobierno, lo que reclamaban un poquito más era de reunirse, como habéis comentado, el que no tomara él solo las decisiones, sino que se apoyara también en los gobiernos regionales y de ahí el que apretaran al estado de alarma. Nos podemos tirar hablando con esta situación del COVID-19 muchísimo tiempo más, pero una última valoración a los dos para ir finalizando. José María. Bueno, pues que hay que apoyar a la industria, que a mí me ha alegrado, por ejemplo, os pongo un pequeño ejemplo, la iniciativa que ha tenido Alimer, que va a montar una fábrica de piensos y va a invertir 10 millones de euros, pues bueno, esto hay que ponerles un altar a la gente esta y que hay que apoyar todo lo que suponga creación de empleo. Los únicos que pueden crear empleo hoy día, pues bueno, los únicos no, pero creo que los mejores somos los empresarios. Crear más empleo público, yo creo que estamos ya rozando el límite. Entonces, creo que la empresa privada es la que tiene que tirar del carro y apoyar, no en plan general, sino a todas esas iniciativas nuevas que salgan, de condonar, de un autónomo que tenga una buena idea para volver a salir a flote. Esto ahí es donde se debe de ayudar a toda esta gente. Y no solo condonando, sino incluso apoyando económicamente. La gente que quiere empleo es la gente que hoy día se merece, pues eso, las ayudas públicas. David. Bueno, yo por el tema del turismo voy a destacar una idea que han tenido en Sicilia. En el sur de Italia han tenido una idea muy interesante, y es que para fomentar precisamente ese turismo más de cercanía, no lógicamente de la ciudad, pero sí de la provincia limítrofe, y bueno, allí tienen un sistema regional. No es como aquí, que es autonómico, allí tienen menos autonomía que aquí. Hay un gobierno central que lo dirige todo, pero luego hay ciertas delegaciones en esas regiones y tienen un poco de margen de maniobra, ¿no? Entonces, el gobierno siciliano, en este caso esa delegación siciliana, ha tomado la decisión de que todo aquel que vaya a Sicilia, el 50% del hotel lo asume el gobierno siciliano y la manutención, la tercera parte también, a partes iguales entre los propios empresarios y el Estado, y también el 30% de la hostelería. De esa manera, pues, se genera ahí un poco esa sinergia para dar lugar a que eso pueda ser una realidad. Yo estoy con José María que los empresarios son clave aquí. O sea, hoy por hoy, yo no digo tanto que no se pueda crear más empleo público. Aquí el problema es que tenemos demasiado empleo politizado. Aquí hay demasiado empleo politizado. Resulta que España, con la mitad de población de Alemania, tiene el doble de políticos. Significa que tenemos 4 veces más políticos que Alemania por habitante. Y eso es una cosa que lo digo muy serio porque es una vergüenza. Es una vergüenza. Y teníamos que verlo, a ver qué pasa aquí. ¿Por qué en España tenemos 4 veces más políticos que en Alemania? Lógicamente, porque hay que colocar a muchos caballistas y hay pocos caballos, como diríamos en Lorca, ¿vale? Muchos caballistas y pocos caballos. Entonces, eso hay que verlo. Y luego, otro elemento importante que habría que ver es el tema de la sanidad. Habría que replantearse muchas cosas de sanidad. Resulta que se han hecho muchos recortes. Los recortes normalmente, aquí se habla mucho de los recortes de sanidad, que hay menos camas por eso. Realmente los recortes se hacen no en sanidad, sino en general, se hacen en el capítulo 1, que es el de personal. Ahora la Comunidad de Madrid ha anunciado que hasta diciembre va a tener en plantilla a todo el personal que se ha lanzado a proteger a la Comunidad de Madrid y a los madrileños por el COVID-19. Ole, ole, porque eso está muy bien y es de bien nacido ser agradecido. Si las arcas públicas lo permiten, me parece muy correcto. Pero también habrá que plantearse, por ejemplo, que el Hospital Rafael Méndez, por ejemplo,
lleva desde que se abrió con 3 o 4 parches. Ahora dirán, han hecho no sé cuántas inversiones, muy bien, pues la resonancia sigue en los cajones, por ejemplo, ya años y años. Pero es que habrá que plantearse que a lo mejor, digo el caso de Europa porque es el que me interesa, pero a nivel nacional, si Alemania tiene por habitantes el doble de camas de UCI y nosotros tenemos la segunda o la tercera sanidad mejor de España, de Europa, del mundo, será gracias a los sanitarios, seguramente, porque gracias a las camas de UCI no. Habrá que plantearse por qué algunos centros sanitarios tienen el título de hospital y no tienen ni una sola cama de UCI. A lo mejor hay que plantearse desde el Estado. El plantear es, igual que para ser museo hay que cumplir una serie de requisitos, a lo mejor para ser hospital hay que replantearse los requisitos que hay que cumplir. A lo mejor hay que replantearse la gestión directa de todo eso. Quiero decir, esto es un momento de catarsis. Hay que replantearse muchas cosas y muchas cosas tendrán que renacer. No digo una nueva realidad, una nueva normalidad, pero sí digo que hay muchas cosas que habrá que replantearse muy mucho. No puede ser que se le exija, que yo no digo que no se pida la colaboración de la educación privada y de la sanidad privada, cuidado, yo no digo que se pida la colaboración. De hecho, la ley habla de excepcionalidad y lo hemos hecho como algo normal. Pero sí hay que plantearse que tendrán que cumplir todos los requisitos que se le exige a la sanidad pública. Si a Rafael Méndez se le piden X camas de UCI por tantas camas de hospitalización, pues habrá que pedírselo también a los centros privados. Igual, porque es un hospital igual. O si no, no se llame hospital. Llámese de otra manera. Digo yo. Bueno, pues, José María. Una pequeñita reflexión solo, que antes se me ha quedado en el tintero, sobre lo que habéis hablado y comentado de que para el año que viene, que habrá problemas, sea la educación esta mixta, de decir, un día te quedas en casa y otro aquí. Eso es inviable. Eso es una barbaridad como un templo, porque para un matrimonio que trabajen, ¿qué hacen? A ver, ¿qué hacen? El día que se queden los niños en casa, ¿qué hacen? ¿Quién se los queda? Es que eso no puede ser. Estamos hablando, si se crea una medida de ese tipo, no puede ser. Tiene que ser que el colegio tenga algún sitio, algunos locales, algo para tener a esos niños, pero eso de que se queden en casa la mitad de los días, eso es un disparate. Pues mira, bueno, esa es una reflexión. Pues sobre eso te digo, precisamente una reflexión que se lanzaba en un grupo de trabajo. Un profesor que atienda a X grupos. Tiene 4 horas de la semana de una materia. En vez de esas 4 horas de materia, a lo mejor hay que lanzar esa educación telemática, pero que el alumno esté en el centro educativo, aunque no hay infraestructura, habrá que plantearse qué hacer con ellas. Y entonces, de esa forma, van rotando la asistencia a lo que es el aula de esa materia para la resolución de dudas, que las clases sean telemáticas realmente. Y luego, que el resto de horas estén en otro tipo de actividades que desarrollan otras capacidades que son tan importantes como el hecho de recibir las matemáticas, la lengua. A lo mejor hay que plantearse eso. Vuelvo a decir, la educación está anclada en el siglo XIX. Seguimos en la clase magistral. Llega el profesor, da la clase y se va. Manda las tareas a casa, cuando vuelve se las entregan, las corrige y las entrega. Eso está fuera de lugar. Estamos en el siglo XXI. Y vuelvo a decir, no estoy hablando de grandes cosas que hacen los grandes de la educación que se presentan luego a los premios de Dubái, ni mucho menos. Bueno, pues chicos, que muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el Vértice, que tendremos muchas más semanas para seguir analizando cómo va la fase de desescalada y también la situación que nos presenta el COVID-19 y que pronto, a ver si la semana que viene ya nos podemos ver tranquilamente por alguna que otra terraza, no abrazarnos ni darnos besos ni nada, pero... Sí, aunque sea 5 metros, ¿no? Aunque sea 5 metros, el poder disfrutar un poquito más en persona de todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias, David, muchas gracias, José María. Un saludo, un placer.